Hola, Close, vamos a dar comienzo al tercer vídeo del tema 10, en donde vamos a hacer un breve repaso histórico de lo que es la industrialización en España e inmediatamente entraremos en lo que es el último proceso. ¿De acuerdo? Como veis en los apuntes está en rojo porque en teoría hasta el 85 o a partir del 75 que podemos hablar de la industria española hoy, pues bueno, pues se considera periodo histórico, con lo cual simplemente he dejado los sectores industriales, de acuerdo con los apuntes, las características generales de la industria española y punto, y ahí acabamos el tema. Pero vamos a hacer un repaso, ¿vale? Aunque sea un breve repaso histórico, porque como factor humano sí que influye a la hora de analizar lo que es la industria española hoy, ya que muchas de las zonas industrializadas siguen atrayendo inversiones, otras están reestructuradas y han cambiado la orientación, pero obviamente las zonas en donde las infraestructuras están mejor asentadas y con más tiempo siguen siendo polos de atracción de las inversiones. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta como un factor más de acuerdo en el desarrollo industrial. ¿Qué es lo que podemos decir hasta 1975? Obviamente el cambio de régimen, pues bueno, primero hasta mediados del siglo XX podemos resumirlo en que fue obviamente un fracaso. Sí que nos apuntamos a una primera y una segunda revolución industrial, mucho más tardías en España que en otras zonas de Europa. Va a empezar bastante tarde, va a ser además lenta, irregular, de las cuales destacan al principio muy puntualmente, por ejemplo, desde mediados, principios de mitad del siglo XIX, zonas como Cádiz, como Málaga, sobre todo, con esos altos hornos frustrados que no tuvieron la salida que se esperaba y que al final, pues bueno, van a liderar un proceso industrializador en el sur que va a aguantar hasta más o menos lo que es el final de la Primera Guerra Mundial, hasta el año 18, el inicio de los años 20, la empresa de los guindos, que quizá fue la más destacada, había más, obviamente, y además de, de, de un variopinto complejo de producción en el que se fabricaban desde botes de conservas hasta productos obviamente derivados directamente del sector primario, productos alimenticios, ¿vale? Bueno, y cosas como, pues, supongo yo que después instalaron más tarde, como el ceregumil, si alguno recuerda, o sea que había una producción obviamente muy desarrollada también de licores, vinos, etcétera, pero bueno, en esa primitiva Málaga industrial, eh, no, el proceso industrializador que empiezan determinados grupos de familias, muchas de ellas extranjeras, no va a durar lo suficiente, o por lo menos la segunda y tercera generación no va a desarrollar ese espíritu emprendedor que tuvieron sus abuelos y va a ir poquito a poco desapareciendo esa ciudad industriosa, y obviamente va a ser Barcelona, Bilbao y bueno, el complejo de Avilés, Gijón y demás quien va a desarrollar más el sector industrial, y obviamente otras zonas de España, y el sur va a quedar un tanto apartado a pesar de esos inicios que en su momento fueron muy prometedores, y obviamente, pues bueno, ahí están para la historia, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, las causas de todo este atraso, ¿de acuerdo? Es la poca población y el poco consumo, ¿vale? Estamos hablando obviamente estamos hablando de población urbana, la necesidad de población urbana para que la industrialización se desarrolle. Teníamos pocas materias primas y las fuentes de energía escasas, como el día de hoy. En general nos dedicamos a la exportación, y para que empresas extranjeras obviamente lo desarrollaran y lo transformaran en sus países o incluso aquí. El capital generalmente estaba
en el sector agrario, ¿de acuerdo? Y los propietarios no eran realmente eh, proclives a invertir en la industria, ya que tampoco la conocían suficientemente, ¿de acuerdo? Y pues lo que hemos hablado, ¿no? Polarizada. Surgieron muchos núcleos muy polarizados. En Málaga, obviamente, lo que hemos comentado, Málaga, Marbella, en Jaén, sobre todo en Linares, también en Murcia, con la minería que tuvo bastante preponderancia durante un tiempo, en Cataluña en general, muy concentrada en Barcelona, el País Vasco, sobre todo la Vega del Nervión, pero también había otras zonas, en Asturias, obviamente las zonas mineras e incluso en Madrid. Eh, esa primera revolución industrial hasta el 70, pues bueno, va a facilitar con la desamortización de Madoz, ¿de acuerdo? Que no solamente es a los bienes eclesiales, sino que también es, en este caso, sobre todo se centra en los bienes de los ayuntamientos, para facilitar lo que es, obviamente, la construcción del ferrocarril, lo cual, pues bueno, también se va a crear la desamortización minera, ¿eh? Eh, pero bueno, no compite, no tenemos obviamente una sociedad urbana suficientemente importante y además los filones mineros no son suficientemente ricos. En la segunda revolución industrial, que es hasta los años 60, eh, empezamos, empezamos un poquito más a pesar del paréntesis de la guerra y a pesar de la pérdida de Cuba, gracias quizá la pérdida de territorios americanos, se van a reinvertir esos capitales en el país y obviamente, pues bueno, se va a dejar anotar al principio, sobre todo hasta los años 20, gracias también al proteccionismo que se había desarrollado en el país, al amparo también de la ampliación de las construcciones públicas durante la dictadura de Primo de Rivera. ¿De acuerdo? El no haber intervenido en la Primera Guerra Mundial obviamente también nos va a favorecer en cuanto a la venta de productos para los países contendientes, ¿de acuerdo? Sobre todo para Francia. Pero bueno, ya en este primer periodo de la autarquía hasta el final de los años 50 se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria. Se va a crear la autosubsistencia, lo cual obviamente la autarquía no da ningún resultado, al contrario, ¿de acuerdo? Y pues bueno, lo que va a favorecer es el extraperlo, el, el- el proteccionismo del país obviamente no había favorecido para nada, ¿de acuerdo? En la década de los 50, al amparo de la ayuda americana, de la apertura de fronteras y de los intercambios que vamos a poder hacer, pues bueno, va a mejorar nuestra situación, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo tenéis un poquito resumido hasta los años 30, ¿de acuerdo? Es cierto crecimiento y hasta los 60 con la autarquía, pues obviamente no. Aunque se crean, ¿vale? Van a aparecer grandes empresas como Endesa, ¿de acuerdo? La SEAT, Iberia, eh, la empresa Bazán, y después obviamente se van a seguir desarrollando los primitivos núcleos, de acuerdo, en Asturias, País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, de acuerdo, pero obviamente de forma discontinua no se crea un verdadero entramado industrial para favorecer el desarrollo. Ya a partir del 59 con los planes de estabilización empieza una segunda etapa y en este caso obviamente sí hay un despliegue productivo e industrial, aunque veremos que obviamente tampoco va a favorecer el tradicional atraso tecnológico que hemos padecido en este país, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué nos encontramos? Pues mano de obra abundante y poco cualificada, sobre todo en los 60 con el éxodo rural, ¿de acuerdo? Vamos a tener muchas pequeñas empresas, pero con bajos niveles de inversión y competitividad, y filiales multinacionales que se instalarán en los años 60.
en general, atraso tecnológico, dependencia tecnológica, financiera y energética del exterior. ¿De acuerdo? Para que veamos un poco la comparativa desde 1900 a 1975, pues bueno, pues ocupados en la industria en 1900, pues trabajadores ocupados en la industria por kilómetro cuadrado, pues como vemos, más de 4 en País Vasco, Cataluña, Madrid o Baleares, pero en el resto de España, bueno, Andalucía, entre 2 y 4, y el resto, pues obviamente menos de 1. Ya vemos, estamos contemplando dónde se sitúa obviamente la industria, y generalmente en las costas, mientras que el interior, salvo Madrid, se queda absolutamente vacío. Mucha de la industria de transformación con base agraria, obviamente, eh, pero como vemos es poquito, muy poquito, ¿de acuerdo? Hasta el 75 las áreas industriales que van a destacar es Cataluña, sobre todo con las textiles, industria del algodón, ¿de acuerdo? La siderometalúrgica del norte, Asturias, Cantabria y País Vasco, Asturias y Cantabria sobre todo en minería, ¿vale? Proporcionando a los altos hornos del País Vasco para las fundiciones. En Madrid, pues bueno, muy diversificada, obviamente. En el Mediterráneo también, aunque predominio de la industria ligera y la pequeña, ¿de acuerdo? Sobre todo en la zona valenciana. Y después muchos núcleos aislados, puede aparecer pues, en lugares centrales o ciudades con cierto tamaño, obviamente, como puede ser respecto a su entorno, como puede ser Valladolid o Zaragoza. ¿De acuerdo? La política de entonces ya hemos visto que estaba centrada en la creación del INI y después el plan de estabilización económica, ¿de acuerdo? Y se va a intentar corregir toda esa falta de estructuración del tejido industrial, creando los famosos polos de promoción, desarrollo, ¿no? Y las zonas de preferente localización, los polígonos industriales y demás. En realidad no dieron el resultado que se esperaban, salvo en algunas ciudades como Burgos y Huelva, que es quizá las que más destacaron en cuanto a los polos de promoción industrial, cerquita de zonas que se pensaba que iban a dar el despegue también por su cercanía y que iban a crear tejido industrial gracias a eso. En realidad, Huelva sí que acabó desarrollando, obviamente, aunque empezó obviamente con las explotaciones mineras de la Río Tinto, y en Burgos, por su cercanía al País Vasco, al final sí que ha habido un tímido desarrollo. Hoy en día es la quinta provincia con, con un número de trabajadores dedicados a la industria más alto de España, vaya, la quinta de España en número de trabajadores de la industria, lo cual pues indica que obviamente algo sí que se ha desarrollado muy tardíamente, pero bueno, ha crecido en ese sentido, pues, pero en general fracasó. ¿eh? Aunque, pues bueno, las inversiones extranjeras sí que van a causar gran mejora durante esos años, sobre todo porque obviamente eh, no había problemas sindicales, el margen de beneficios de las empresas era bastante alto, y después obviamente la entrada de dinero a través de las divisas que mandaban los emigrantes o por el turismo, y en un momento en el que además el coste energético era barato porque el petróleo era barato, pues bueno, el desarrollo va a ser espectacular, ¿de acuerdo? Eh, por una parte, ¿qué se va a hacer para subrayar todo esto? ¿De acuerdo? El crecimiento respecto a 1900, como vemos, es bastante espectacular, obviamente, aunque en realidad en los años 70 se logró conseguir el mismo nivel industrial prácticamente que teníamos en los años 30. O sea que el parón de la guerra, la autarquía y el proceso de crecimiento, obviamente, con el parón también que nos influyó de la Segunda Guerra Mundial, que aquí no teníamos prácticamente todo destrozado, con lo cual tampoco ni recibíamos ayudas de fuera
ni obviamente la posición inicial del régimen tampoco favoreció la ayuda extranjera, salvo los intereses creados en un momento dado por las potencias del eje para seguir desarrollando la guerra, aunque bueno, la suerte de la Guerra Fría le proporcionó al régimen franquista las ayudas de Estados Unidos. Esto ya lo dejamos ahí y nos centramos en lo que es la época del desarrollismo. Se van a liberalizar las importaciones, se devalúa la peseta, de tal manera que obviamente las inversiones de acuerdo son interesantes y las exportaciones mejoran. ¿De acuerdo? Se van a crear los planes de desarrollo de carácter cuatrianual en general y bueno, van a empezar ese desarrollo de los polos de desarrollo que hemos comentado antes, pero que en donde destacan en general Huelva y Burgos y después bueno, zonas que sí que se han ampliado hoy en día, sí se puede hablar de cierto éxito en la provincia de Sevilla, así como obviamente ciudades costeras como Vigo y La Coruña, pero en otras donde obviamente pues el desarrollo no fue especialmente importante, ¿de acuerdo? Y sí que ha tenido cierto éxito la descongestión que se inició de determinadas zonas industriales hacia provincias cercanas, como pasa en Madrid, que no solo lo han hecho a nivel industrial, sino también a nivel residencial. Guadalajara y Toledo han absorbido en gran medida e incluso Segovia van absorbiendo en cierta medida, gracias a las buenas comunicaciones y la cercanía, parte de todo este tejido industrial que bueno, va buscando un suelo más barato y mejores posibilidades obviamente de ahorro de costes. Pero bueno, es el momento en el que más se desarrolló la industria, ¿de acuerdo? Por lo menos durante unos años la población empleada en industria fue muy alta, pero obviamente el INI cometió el gran error. También estábamos bajo un gobierno con unas directrices muy concretas en cuanto al proteccionismo de las empresas nacionales. Se hizo cargo de los sectores menos rentables, mineros, energéticos, la construcción naval de la Bazán, por ejemplo, y se les va a acabar controlando y metiendo dinero. Todo esto lo que hizo fue obviamente mantener un sector que se tenía que haber liberalizado hacía tiempo y que le costaba al erario público un dinero importante. Cuando dimos el salto en el año 86 nos encontramos con que había que reestructurar gran parte de la industria y obviamente recolocarla sobre todo de cara a la nueva orientación que nos encontrábamos. ¿De acuerdo? Pero bueno, al principio esa industria pesada que venía arrastrando esa influencia de la primera revolución industrial y después el inicio de la segunda, dio paso a la ligera y de consumo, en el cual obviamente entró pues, bueno, los automóviles y electrodomésticos. El crecimiento económico fue importante y se equilibró la balanza de pagos. También hay que decir que en esos años creció el turismo enormemente, con lo cual obviamente favoreció precisamente eso, ¿de acuerdo? La crisis de la agricultura además favoreció la entrada de mucha gente que del campo pasó a las ciudades y obviamente vino a ocupar puestos en la industria, con lo cual pues, bueno, se despoblaron comarcas, empezó la industrialización del campo en el sentido de bueno, los bienes de equipo, la gran maquinaria agrícola y el gran éxodo rural de los años 60, ¿de acuerdo? Y el inicio de las grandes aglomeraciones urbano-industriales de España, de Madrid, Barcelona, ¿de acuerdo? Y es el momento en el que se van a consolidar pues, esos grandes núcleos, ¿de acuerdo? Madrid, Barcelona y el País Vasco, concretamente Vizcaya y puntos de Guipúzcoa al interior,
¿de acuerdo? Otras zonas menores como Tarragona, Valencia, y del interior como Zaragoza, Valladolid o Burgos, o quizá en el sur, pues bueno, se destaque un poquito Sevilla, ¿de acuerdo? Y Cádiz. En el 75, del 75 al 85, hubo que reconvertir toda esta industria, ¿de acuerdo? Y eso es obviamente una crisis en la cual, bueno, pensando que al entrar en Europa se iban a corregir algunos problemas, y lo que nos encontramos es que nos fuimos a encontrar con una crisis que también padecían los europeos. Pero bueno, la reconversión fue causada en gran parte, o se aceleró, primero porque todavía no había muerto Franco, y en el 73, con la guerra de Yom Kippur, subió el petróleo y nos encontramos pues eso, con una tecnología. Habíamos heredado una tecnología obsoleta, habían aparecido nuevos sectores industriales que se iban imponiendo, los sistemas de producción se hacían más flexibles, la demanda era cada vez más exigente en calidad y diseño, y obviamente surgían nuevos países industrializados que competían con nosotros. ¿De acuerdo? Esas son las causas externas de la crisis, y las internas, pues bueno, la propia característica de la industria española, ¿de acuerdo? Que lo primero, el INI, aunque aguantó muchas de ellas, al final lo que vino es a demostrar que obviamente arrastrábamos un problema bastante grave por la falta de liberalización que se tendría que haber hecho, la nacionalización de obviamente todo tipo de industrias. Para lo único que sirvió fue obviamente para abrir un gran agujero, ¿de acuerdo? Y obviamente en la coyuntura histórica, con la muerte de Franco y demás, va a cambiar el panorama, van a surgir los partidos políticos, la democracia se establece, los sindicatos aparecen, y obviamente cambia ese panorama que había estado durante los años 60, pero que obviamente ya no. Consecuencia de todo esto, pues obviamente el cierre de empresas, descenso de la producción, caída de los beneficios, aumenta el endeudamiento y el paro. ¿Qué se hace? Pues las políticas de reconversión y de reindustrialización, que además en esos años, a partir del 82, pues bueno, las tuvo que asumir el PSOE, que llega a ello bueno, viendo serias dificultades. Y veis aquí el gráfico, en lo que es la evolución sectorial de la población activa, vemos cómo a partir de los años 60 el descenso de la población que trabaja en el sector agrario desciende brutalmente hasta lo que es hoy en día, ¿vale? Nada, el 4% de media en el país, pero mucho más bajo. El secundario más o menos se va manteniendo, pero ojo, hay que tener en cuenta que el porcentaje de población aumenta. Y por último, obviamente, el sector terciario, que en los años 60 y con el turismo, pero no solo el turismo, sino con el avance social, obviamente se consolida como el sector que más trabajo ofrece y que más atrae. Si vamos a ver ese segundo periodo, la necesidad de reindustrializar el país, se crean las zonas de urgente reindustrialización, las ZUR, ¿de acuerdo? Y va a intentar, obviamente, primero en las zonas más tradicionales, para no perder la industria, por lo menos de las zonas donde estaba concentrada, va a empezar a desarrollarse, obviamente, pues bueno, en proyectos abriendo la diversificación industrial, creciendo la inversión o favoreciendo la inversión en esos lugares, pero va a generar menos ocupación de la esperada y sobre todo va a aumentar los desequilibrios territoriales, concentrando en Cataluña, Madrid, País Vasco y poco más los principales centros industriales, y dejando al resto de España prácticamente vacío. Con lo cual, obviamente, las subvenciones se las comieron estas zonas, que después de un tiempo y habiendo levantado la cabeza de la crisis, pues bueno, digamos que lo que se tendría que tender es a favorecer la diversificación territorial de la industria. Bueno,
es algo que está por terminar de hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué se reconvirtió? Aquí tenemos en la industria textil, quizá una de las más productivas, pero de las que menos sufrió, y como pueden ver, al final las reconversiones en plantilla. ¿De acuerdo? Hablamos de trabajadores. La que más, pues bueno, construcción naval, obviamente el cierre de astilleros, que ha sido quizá de los que más ha sufrido, y sobre todo el sur de España. ¿De acuerdo? Cádiz, la siderurgia que ha descendido también bastante, los altos hornos obviamente se ha dejado notar, el cierre en el País Vasco de los altos hornos ha sido obviamente importante. La industria ligera, sobre todo la de consumo como electrodomésticos, también ha descendido, el cierre de muchas cooperativas y después la competencia de terceros países que producen mucho más barato también se ha dejado notar. ¿De acuerdo? Simplemente para que veáis un poquito lo que nos encontramos hoy, ¿no? Y bueno, a partir del 86 y el 96 hasta el 2008, pues tengo dos datos. Esto ya sí que entraría, se puede decir, en la industria hoy. Pero bueno, sobre todo se basa en que se eliminan aranceles, ¿de acuerdo? Obviamente para buscar la competitividad se reducen los costes laborales, generalmente, lo cual pues nos lleva a un empeoramiento de las condiciones laborales, la precariedad, los sueldos bajos, ¿de acuerdo? La deslocalización industrial, el traslado de industrias a zonas donde es más barata la mano de obra o donde incluso las materias primas son más baratas y la mano de obra también, crecen más, por ejemplo, zonas en Marruecos o en el sureste asiático, ¿de acuerdo? Y mientras que obviamente aquí perdemos mano de obra. En el 95 desaparece definitivamente el INI y se va a empezar la privatización de empresas públicas y mixtas. Son las nuevas políticas neoliberales, sobre todo abanderadas por el PP, ¿de acuerdo? Y que además, aunque también empezó con el PSOE, que llevó obviamente a una gran dependencia del capital extranjero y que causó escándalo como por ejemplo la compra-venta de las Torres Quíos y demás inversiones que se hacían para ganar con la venta directa y rápida de lo que teníamos en nuestro país, ¿vale? Un tanto triste porque obviamente había que haber protegido mucho más nuestras inversiones, a pesar de no tener el desarrollo que se merecía. Y obviamente un punto destacado es la burbuja de la construcción, porque es un sector cercano a la industria o considerado un subsector industrial bueno, debido a la gran privatización de este y, y, al, bueno, debido a la facilidad de obtención de crédito privado, se va a disparar, va a ser un negocio lucrativo, se va a facilitar un montón de un montón de construcciones en el país a todo el que quiera. La inversión del exterior, que iba buscando un beneficio más o menos rápido, también llegaron, ¿de acuerdo? Bueno, la consecuencia fue que la industria de la construcción va a crecer muchísimo, va a ganar mucho peso, pero como además va a ser, por decirlo así, es un subsector muy abierto a la especulación, en general mucha gente va a llevarse un gran chasco, sobre todo en el 2008, con la caída de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos, el derrumbe de la banca y obviamente de esas inversiones que también padeció en general en la banca española y por lo tanto obviamente pinchó la burbuja que iba increciendo y que se veía venir que en algún momento podía explotar y se hundió. La crisis se hizo muy profunda y el Estado, como había liberalizado, se desentendió durante un tiempo, no pudo contrarrestar la crisis, como sí que se pudo un poco controlar en los 70 y el problema fue que tuvimos que acabar rescatando a los bancos con
una inversión estatal brutal, que nos ha costado obviamente el ahorro estatal, sobre todo en cuanto a pensiones. ¿De acuerdo? Y con esto, pues hacemos un pequeño reflejo ahora aquí al lado de cómo se refleja la industria actual hoy, que pues bueno, más o menos tiene los mismos núcleos, quizá por aquí conectando Valladolid con el País Vasco, se ha extendido un poquito más la influencia. Aquí vemos en los años 90 cómo era, que es más o menos este mapa que podemos ver aquí. Este es un poquito posterior, pero bueno, en los 90 como estaba consolidado sobre todo en algunas zonas del País Vasco que se estaban ya recuperando, Vitoria también, lo que es Cataluña, Levante y Murcia, cómo surgen núcleos aislados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Burgos, Valladolid, aquí tenemos obviamente la Carolina, Córdoba, Sevilla, no vemos apenas mucha cosa más, ¿de acuerdo? Destaca un poquito aquí, muy levemente Algeciras, y sin embargo, ya en los años 20 del siglo XXI vemos que obviamente, pues, bueno, el Cantábrico está fundamentalmente en crisis, igual que la costa gallega, solo destaca Vigo y La Coruña. El eje desde Bilbao, no el País Vasco, Bilbao y después Vitoria pasando por Zaragoza con Cataluña y Levante. También destaca obviamente el área de Madrid, cómo la industrialización se extiende a Burgos y Valladolid y se conecta con los capitales del País Vasco y Navarra. Son ejes en desarrollo, ¿de acuerdo? Aunque obviamente destacan en sobremanera los más consolidados, como es Madrid y Barcelona y Bilbao. Y como hay otras zonas, como por ejemplo Sevilla, sobre todo en cuanto a industria, y después, bueno, destaca Málaga, lo que nos toca, junto con los archipiélagos, eh, como las zonas que han desarrollado, aquí en el Levante también, las zonas que mejor han desarrollado los espacios turísticos. ¿De acuerdo? Obviamente Madrid y Barcelona también lo tienen. El desarrollo de espacios turísticos y obviamente el turismo de negocios, cultural, etcétera, lo tienen también muy desarrollado. Pues bueno, esto ya entramos en el siguiente vídeo y aquí lo dejamos.